Conferencia para usted qué es o qué debe de ser lo más valioso en su vida, parte 3. Continuemos después de la profecía de Isaías donde nos dicen preparen un camino. Una voz que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, hágale sendas derechas. Bien. Ahora miremos en el Nuevo Testamento, vayámonos al libro de Isaías, escrito está en Mateo 3, 1, 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2. Decía, arrepiéntase, porque el reino de los cielos está cerca. Analicemos una cosa. Nuestro Padre Celestial usa al profeta Isaías y el profeta Isaías hace mención, según la orden de nuestro Padre Celestial, de el arrepentimiento en la boca del profeta Isaías para luego seguir esa enseñanza y ese testimonio en Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Entonces él, en aquellos días en que vivía Juan el Bautista, se presenta predicando en el desierto de Judea y decía, Mateo 3, 1 al 3, versículo 2, arrepiéntase. Ahí no dice confiesen sus pecados y arrepiéntase, no, dice arrepiéntase. Ahí no dice bautícese y arrepiéntase, no. Esto tiene un orden, ¿ya? Decía, arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Versículo 3. Juan era aquel quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle en sendas derechas. Sigamos continuando. Entonces, el profeta Isaías habla primero de arrepentimiento y no de confesión ni de nacer de nuevo, como primero, no. Primero es el arrepentimiento. Juan el Bautista habla no de bautícense en primero ni reciban a Cristo Jesús primero, no. Habla del arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesucristo, una de las primeras palabras que Jesús usó para predicar el tema central de él era la palabra arrepiéntase. Miremos esta verdad escrita, está en Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntase. ¿Se dan cuenta? Él no está diciendo allí, y es la primera palabra que usó nuestro Señor Jesucristo para predicar. Él no dice primeramente que todos confiesen sus pecados, no. Bautícese, no. Primero es arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca y es muy importante. Yo quisiera pedirles un favor que tomáramos más en cuenta esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es que esta enseñanza o no se ha enseñado como es o no se ha insistido en esto de la doctrina del arrepentimiento o no se ha querido o no se sabe, no sé. Pero realmente a las personas se les ha enseñado que lo primero que se debe de hacer es nacer de nuevo, no sin antes enseñarles la doctrina del arrebatamiento. Y déjenme decirles algo, en los cielos, óigame bien, escúcheme bien, porque es tan importante la doctrina del arrepentimiento, que la conozcamos y la aprendamos y la apliquemos para nosotros poder seguir encaminados y primero iniciar y encaminarnos en el verdadero plan de salvación, vida eterna para el ser humano. Hay una preocupación enorme, gigantesca, de dimensiones extradimensionales en el tercer cielo. Por esto del arrepentimiento. Nuestro Padre Celestial Jehová, Dios Señor Creador y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, Dios Señor y Salvador nuestro, nos lo hace saber a través del Espíritu Santo. Escrito está en el libro de Apocalipsis. Y si ustedes se van
al libro de Apocalipsis, allí podemos encontrar esta verdad, porque alguien me decía, pastor, ¿y usted cómo es que usted sabe que en el tercer cielo, donde está Dios, hay esa preocupación? Entonces yo le enseñé a esta persona lo que hoy les voy a enseñar o recordar a ustedes. Juan el Bautista, estando en la isla de Patmos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo. Entonces asciende nuestro Señor Jesucristo al cielo y las personas están muy preocupadas, sí, por la salvación, pero no por el arrepentimiento. Y aquí es donde nuestro Señor Jesucristo nos lo dice, y nos lo dice en Apocalipsis 1 en adelante. Esta es la revelación de Jesucristo. Estaba Juan en la isla de Patmos y recibe la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Analicemos bien esto. Nuestro Padre Celestial, Dios, Señor, Creador y Padre nuestro, le da la orden a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación se la da Dios a nuestro Señor Jesucristo para mostrarle a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo no le dice a Juan, Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Y Juan en el versículo 2 de primera Apocalipsis nos enseña quien por su parte, Juan, quien por su parte da fe de la verdad escribiendo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Allí que tenemos, ¿qué es lo que vio y qué es lo que debe de decirnos Juan a nosotros? Muchas cosas con lo que van a ocurrir al final de los tiempos. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלחזור בתשובה זה אומר להיות רגוע. מי אמר לך את זה? אלוהים. הוא אמר לי שם למעלה. Israel no podía creer lo que este niño judío dijo. Quiero hacer teshuvá. Con una edad de aproximadamente 3 años, este pequeño deja claro que tuvo una visión en Israel. La palabra teshuvá, traducida como arrepentimiento, tiene una profundidad que a veces dejamos pasar. Tiene el sentido de arrepentirse de los pecados propios de una forma profunda y sincera. אלוהים. הוא אמר לי שם למעלה. Pero específicamente se enfoca el tema del Apocalipsis en una parte, en un llamado de atención a las 7 iglesias que están en la provincia del Asia, ¿ya? Entonces Juan saca una porción de lo que le enseña el ángel de nuestro Señor Jesucristo con referencia a las 7 iglesias. ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo le hace saber a las 7 iglesias? Y es precisamente el arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo le dice que escriba en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. ¿A cuáles iglesias? A la de Efesio, Esmira, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Estas eran 7 iglesias, 2 de ellas no les envió ese mensaje específicamente del arrepentimiento, a 2 de ellas no, pero sí a las 5 restantes le hizo saber que debían de arrepentirse. ¿Y por qué le digo que a las 7 iglesias? Porque ese fue el mensaje que Juan nos dejó según lo que nuestro Señor Jesucristo le había dado a saber. Entonces, por eso he dicho y he enseñado y estoy enseñando que hay una preocupación muy grande en el cielo porque la iglesia
no se está arrepintiendo, está recibiendo el plan de salvación sin antes arrepentirse. Bien, veamos esto en el Antiguo Testamento, donde nos dice de la doctrina del arrepentimiento. Empecemos por Deuteronomio 30, bendición por causa del arrepentimiento. Podemos mirar en Deuteronomio 32, cuando tú y tus hijos vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan de todo corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno. Ahí nos está enseñando lo que es metanoia. El significado de metanoia es arrepentimiento, y que es un verdadero arrepentimiento, obedecer con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo enseño. Escrito está en Deuteronomio 2. Bien, en Deuteronomio 30:10 nos hace referencia, siempre y cuando obedezcas, primero la obediencia a Dios, y cumpla sus mandamientos y estatutos escritos en el libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Otra vez, metanoia igual al arrepentimiento. Bien, vámonos al Nuevo Testamento. Escrito está en Hechos 2:36, Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícese. Ahí está. Primero arrepiéntase y luego bautícese, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero se está recibiendo a Cristo Jesús sin arrepentirse. Y debemos de arrepentirnos primeramente que todo antes de recibir a Cristo Jesús en su corazón. Porque si no se recibe, si no se arrepiente antes de recibir a Cristo Jesús, eso es en vano. Miremos qué nos dice el libro de Lucas. Escrito está en Lucas 13:3. Les digo que de la misma manera que ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Debemos de arrepentirnos, y cuando la Biblia habla de perecerán, es que no verán a Dios, verán al diablo en el infierno. Miremos esta otra cita bíblica, Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios. Siempre coloca de primero o por delante, como usted lo quiera manejar, es el arrepentimiento. Lucas, en el capítulo 15, versículo 10, nos dice: les digo que asimismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y por último, escrito está en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sed fervoroso, y termina esa cita bíblica con arrepiéntase. Entonces, como ya pudimos ver, la doctrina del arrepentimiento tiene efecto la salvación cuando primero se inicia el arrepentimiento. Para yo recibir a Cristo Jesús, es más, me voy a ir más al caso. Cuando yo voy a entregar una declaración de fe, ya sea escrita o verbal, yo no coloco condiciones, no. Yo enseño primeramente que todo, para que se haga efecto el plan de salvación, vida eterna para el ser humano, en la presencia suya. Señor o señora, usted primero debe de arrepentirse. Tome conciencia de lo que debe de hacer, de lo que debe de pensar y decir, para que pueda recibir a Cristo Jesús en su corazón. Porque la única manera de que el perdón de los pecados sea efectivo, se produzca un verdadero perdón, no es arrodillándose allá delante del cura de la religión católica. Eso es una herejía, que van y se arrodillan. A mí me tocó hacer eso porque no tenía conocimiento desde muy joven, y aún cuando estaba a mediana edad, ¿no? Que iba y uno y se arrodillaba donde un cura de la iglesia católica. ¿Cómo le parece? Es herejía. Y es que, Padre, acúsame o interceda. Oiga, por Dios, eso. Entonces, para este 1.200.000, para 1.200.000 personas,
que están dentro de la Iglesia Católica que están haciendo eso, o 1 millón de personas que están haciendo eso, yo de una vez les digo que ustedes no están en nada, se están confesando ante quien no deben de confesarse. ¿Qué tal? ¿Ya? Bien. Entonces es muy importante, no se dejen engañar. La doctrina del arrepentimiento. Yo quisiera darles un ejemplo con respecto a alguien que está en el infierno sin duda alguna, y todos saben la historia de Judas, el que entregó a Jesús. Alguien a mí me decía, mire pastor, pero es que si Judas no hubiera entregado a Jesús, nosotros no seríamos salvos, por lo tanto Judas ya estaba condenado. Y yo reprocho eso de una forma muy didáctica. Mire, Judas no estaba condenado. ¿Por qué? Ay, pero es que en la Biblia dice que no, que él era el único que no iba a ser salvo, y ya eso estaba establecido, no, señor. Que la Biblia diga que él ya había sido juzgado, condenado o lo que sea, yo lo entiendo perfectamente. Pero permítame, le doy el discernimiento de esto. Judas, como yo, como usted, Judas pecador, yo pecador y usted pecador. Judas está en el infierno porque él no se arrepintió. Entonces de repente me preguntará una persona, ¿cómo así que no se arrepintió, pastor? Usted es que no se acuerda, pastor, que él llegó y le tiró las 30 monedas de plata a los sacerdotes del Sanedrín, a los pies. Él se arrepintió, él lloró amargamente y lamentó mucho eso. Entonces yo enseño que eso es lo que dice un dicho popular, lágrimas de cocodrilo, no más, hombre. Judas eso no es arrepentirse. Judas no se arrepintió. Judas sintió remordimiento, mas no sintió arrepentimiento. Se la terminó. Judas nunca se arrepintió. Judas lo único que sintió fue un remordimiento para tranquilizarse él. No sintió un arrepentimiento dentro de sí por lo que había hecho. Y ese fue el pecado de Judas. Judas nunca se arrepintió. Judas sintió remordimiento, mas no arrepentimiento. Y eso viene para usted. Si usted es de las personas que se está creyendo que se confiesa ante un cura, o que usted solo se confiesa solito, ya, porque acabó de matar a alguien, ay Dios mío, perdóneme, o porque acabó de ser adúltero, ay Dios mío, perdóneme, y usted no toma conciencia de un verdadero arrepentimiento, usted será como Judas. Nunca se arrepintió de la forma en que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Usted sintió el remordimiento, mas no arrepentimiento. Préstele más atención a lo que está escuchando, porque nosotros cómo escaparemos, dice nuestro Señor Jesucristo, si descuidamos una salvación tan grande como la que nos ha dado y nos sigue dando nuestro Señor Jesucristo. Primero, arrepintamos. Buen día, muchas gracias.